Pues bienvenidos a Nigeria. Los conductores son los amos y señores del camino. Tocan para que te quites y si no te quitas, adiós vida. Muy impresionante. Hay que estar muy atento, hay que estar a lo suyo. Vengo bastante atento, salvaguardando mi vida. Está fuerte las carreteras en Nigeria. Buenos días, gente. Pues hoy tengo varias diligencias aquí en Abuya. Voy a la embajada de Guinea Ecuatorial a solicitar el visado. También voy a buscar un taller mecánico para cambiar la funda de los cambios. Así que me espera una mañana ajetreada. Así es, aparte de venir a la Embajada de México a solucionar una cuestión que tengo ahí pendiente, tengo que hacer 3 visados, el de Camerún, el de Guinea Ecuatorial y el del Congo. Pues estoy saliendo de la Embajada del Congo aquí en Abuya. Vine a solicitar la visa, pero no me la dieron, que la tengo que solicitar hasta Camerún, que es muy lejos, que solo lo dan hasta por un mes, ¿no? Entonces tengo que ir en Yaoundé, tengo que solicitar la visa, no me la dieron aquí, qué ilógico, pero bueno, pues ahora ya a seguir hasta Camerún. Pues no trabajaron hoy lunes en la Embajada de Guinea. Bueno, pues ni modo, mañana me doy una vuelta para ver mi visa. A ver, ahora voy a un taller mecánico a hacer unas talachas a la bicicleta. Pues vine a Best Bike Care, al mejor cuidado de tu bicicleta, aquí a las afueras de Abuya, porque tengo unos problemas con los cambios traseros y delanteros. Y pues vine aquí con los profesionales, with the best professional techniques. Y en un descuido pues rompí el portánforas, ahí donde traigo el bidón de la gasolina. Bueno, pues me van a poner otro, iba a decir nuevo, pero no está nuevo. Aquí todo está reciclado, todo está usado, pero bueno, pues mientras sirva está bien. Como les conté, en Cotonú pues rompí una de las patillas. Ya estas 2 están rotas, estoy viajando con la última que está bien. Y bueno, pues ya le pedí a Ibrahim que sí tiene la pieza, pero parece que no, para tener unas de auxilio. Bueno, pues ya terminaron el trabajo aquí Ibrahim y sus maestros. Thank you so much, Ibrahim. Welcome. Cambiaron la funda y el cable porque tenía fallos en el cambio delantero. Me pusieron doble cinta, me arreglaron el cambio, la estrella pequeña no entraba. Compré aceite para la cadena, compré 2 cables extra para los frenos porque cualquier emergencia los puedo yo arreglar. Y bueno, pues ahora lo que necesito es arreglar el cierre de mi bolsa de aquí. El costurero se llama Velo. Thank you so much for fix my zipper. Pues esta bolsita ya dejó de funcionar, 1 año y medio, pues todo se me está rompiendo y el cierre ya dejó de funcionar. Pues con una destreza increíble me hizo un trabajo muy bueno. You make a very good job, man. Thank you. Estoy haciendo el llenado de la visa de Camerún y ya estoy en la parte final, en el pago, y me habían dicho que son 175 euros, pero puse, en lugar de poner short, Buenos días, gente. Estoy saliendo de Vida. Estuve ahí parado editando. Ahora voy para Abuya. Me levanté un poco temprano porque la ruta está bien fuerte, está complicada, está en muy mal estado y muchísimo tráfico. Y también ya es la temporada seca aquí en Nigeria. Después de las 9 de la mañana hace un calor terrible. Son las 6 de la mañana y bueno, pues aunque sea 3 horas de no calor, ustedes disculparán el movimiento de la cámara y del sonido. La ruta está terrible, está muy fuerte, pero bueno, pues aquí vamos a enfrentar el destino. Muy contento. Pues las mujeres ya están trabajando en el arroz, lo están cortando y lo están limpiando bien tempranito la vida en África. Pues sí, está dura la ruta, está bastante compleja, camino en muy mal estado y conductores sin miedo a la muerte ocupan cualquier lado de la carretera. Pues el primer accidente del día, como la carretera está inclinada, pues el camión se fue de lado.
Tengo que ir a Abuya, en la capital de Nigeria, porque ahí se encuentra una de las 4 embajadas de México que hay en el lado oeste de África. Hay una en Marruecos, otra en Ghana, esta de Nigeria y la última en Sudáfrica. Debo de resolver un asunto muy importante en la embajada y cuando llegue ya les contaré a detalle. Está fuerte, está muy compleja la ruta. El camino está hecho mierda. Muchísimos camiones. Es la ruta que usan de Niamey, de la capital de Níger, hacia Abuya. La carretera está llena de hoyos, no hay pavimento. Muchas partes son de arena. Tengo que empujar la bicicleta. Espero llegar con bien a Abuya. Pues un camión más volteado, bien cabrón. Y esa cara que tiene el vagabundo del mundo no es que se haya maquillado para la grabación del documental. El rostro ya lo tenía cubierto de puro polvo del camino. Y pues con tanto estrés, con tanto camión, con tanto mal camino, casi ni puedo grabar. Está bien complicado, ¿no? O sea, tengo que estar bien concentrado en la ruta para no terminar abajo de las llantas de un camión. Y mi corazón se reconforta de saber que no soy el único ciclista aquí en la carretera del terror. Supongo que estos niños van al colegio sin mucha conciencia del peligro que corren al pedalear todos los días por este camino. Con tanta tierra y los conductores locos, me siento como si estuviera en una de las películas de Mad Max. Hasta el momento fueron 32 kilómetros de muy mal camino, de camino del terror. Sentí miedo varias veces. Por el momento pues ya hay pavimento, se agradece muchísimo, hay menos tierra. Los ojos me arden muchísimo, ¿no? 3 horas y media recibiendo muchísimo polvo, estuvo duro. Y en este momento las 2 hileras de camiones están detenidas. Así que decido meterme en un espacio muy pequeño entre las 2 hileras. ¡Oh, qué grave error! Mientras las 2 hileras están detenidas, no corro ningún peligro. Pero la línea de la izquierda se empieza a mover y no tengo ningún lugar a donde hacerme. Así que si el conductor gira un poco a la derecha, voy a morir aplastado. Si yo cometiera algún error y cayera bajo las llantas, se acabaría el viaje y mi vida. Me doy cuenta que estoy en una trampa mortal. Si en este momento muero, sería mi culpa y no la del conductor. Y con todo esto en mi cabeza me empiezo a poner un poco nervioso. La única opción es mantenerme muy concentrado hasta que me pueda poner a salvo. Finalmente hay un espacio donde me puedo salvaguardar y escapo sano y salvo. Y me prometo no volver a cometer este tipo de errores por mi vida y por mi familia. Perdonen ustedes este grave error. Pues muy impresionante la pipa y la camioneta llena de cebollas. Quién sabe cómo se suscitó el accidente, pero muy impresionante. Triste, muy triste. Así está siendo el camino a Abuya. Hace unos kilómetros empezó a haber asfalto. Entonces los conductores van mucho más rápido. Me da miedo, pero bueno, pues aquí voy. Aquí voy avanzando. 38 grados centígrados, las 4 de la tarde. Está bien bravo el calor. Y 90 kilómetros. Me faltan 32 kilómetros para donde quiero llegar. Y ustedes ven bastante ancho el arcén, el acotamiento, pero lo malo es que está tan ancho que los coches pequeños de transporte lo usan para rebasar. Entonces ya dos pinches conductores me sacaron unos sustos. Rebasan a todo lo que dé el coche por la derecha, ¿no? Por el acotamiento. Pues me puse mi chaleco reflejante, pero no creo que les importe mucho. En fin, pues con mucho cuidado, muy atento al camino. Está bastante demandante.
En este momento estoy cruzando la localidad de Tunga Usman y mi corazón se estruja y se oscurece. Como les conté en el capítulo 50, el 16 de agosto de 2024, mi amigo Juan Betoli fue atropellado a 100 kilómetros de Abuya. Según los artículos que leí, murió instantáneamente. Después de varias semanas de rodar por Nigeria, no es muy difícil de imaginar por qué lo atropellaron. Muchos viajeros y amigos me hicieron hincapié de que tuviera mucho cuidado de los secuestros y asesinatos en Nigeria. Pero tengo que confesarles, querida audiencia, que todo este tiempo que llevo en el país, todas las veces que he sentido la muerte de cerca, todas las veces que he tenido miedo de morir, ha sido por la poca empatía y el nulo respeto que tienen los conductores por el ciclista. Todo este tiempo he tenido mucho miedo de morir atropellado. Descansa en paz, querido Juani. Y desde aquí mando fuerza y resignación a Carmen y a toda su familia. Pues terminando mi día aquí en Lambato, 124 kilómetros. El cuerpo dice que fueron 150, día larguísimo, pero muy contento ya a descansar. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues hoy el vagabundo del mundo amanece enfermo. Estoy bien jodido de la garganta. 12 horas en la ruta, pues me jodieron muchísimo. Estoy muy mal de la garganta. También los ojos los tengo bien jodidos. Pues el polvo no me sentó bien, ¿no? 33 kilómetros de puro polvo. Tengo bien resecos los ojos. Ya me puse un lubricante, ya estoy un poquito mejor. Mi salud se vio afectada por tanto polvo. Y ahorita pues voy a unas cascadas a dar una vuelta. Ahorita se las enseño. Y bueno, pues me vine a dar una vuelta. Está prohibidísimo nadar, hay de tener mucha corriente. Bueno, pues para variar un poco el viaje, siempre conocer algunos puntos de interés. Miren qué bonito, las cascadas de Guarará. Un poco de turismo en Nigeria. ¿Dónde está Morocco? Morocco, Sahara, Mauritania. Y después de las cascadas, una clase de geografía y un rico desayuno callejero. Sierra León, Ivory Coast, Ghana, Togo, Benín, Nigeria. Y en el camino a Abuya es normal encontrar atascos de tráfico. Este era por el mercado. Toda la gente se amontona vendiendo y comprando mercancía sin importar la carretera principal. Pues todo un caos, pero pues muy interesante ver estas facetas de África. Por alguna razón los camiones de carga les gusta ir por el lado izquierdo, entonces los vehículos pequeños de transporte rebasan por la derecha y a mí me dejan bien vulnerable, me pasan rasurando la pierna, ¿no? Entonces el problema se desencadena cuando el camión de carga va por la izquierda en lugar de avanzar por la derecha. En fin, pues cosas de África, cosas de Nigeria. ¿Saben qué tengo aquí? 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros. Y estoy muy contento. 15,000 kilómetros en 14 meses y en 14 países. Muy contento. Lo que tenemos ahí enfrente es la Suma Rock. Bien bonito el monolito. Quiero ver si puedo subir o no. Pero no se puede subir sin cuerda, así que hay que rentar equipo de escalada y a mí ya no me dio ni el tiempo ni el presupuesto. Buenos días, gente. Pues ayer me quedé en este hotel de paso a las afueras de Abuya porque no quería yo entrar de noche a la capital y tengo que buscar un lugar para pasar unas noches en Abuya. Pues por el momento la entrada a Abuya no está tan mal. Es una carretera larguísima, muy ancha. Por el momento no ha habido inconvenientes, excepto la velocidad de los carros. Bueno, poquito a poquito ahí voy a la Embajada de México en Nigeria.
Y bueno, pues la razón principal de venir a Abuya es que tengo que renovar mi pasaporte, ya que casi no me quedan páginas para las visas. Y es que en mi camino a Sudáfrica me queda por recorrer Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, el Congo, República Democrática del Congo, Angola, Namibia y Sudáfrica. Y normalmente cada país por las visas usa 2 páginas, así que si no renuevo mi pasaporte ahora, no podré llegar a la siguiente embajada, que es en Sudáfrica. Así que tengo que renovar sí o sí mi pasaporte aquí en Nigeria. Pues estoy saliendo de la Embajada de México y pues van a estudiar mi caso, van a ver si me pueden mandar un pasaporte nuevo, o me mandan un pasaporte de emergencia. Estoy un poco justo de hojas de pasaporte, así que bueno, pues a ver, súper amable la gente, súper amable la banda aquí en la Embajada de México. Gracias.